Resumen del libro Contabilidad Plus, capítulo por capítulo. Capítulo 1. La empresa y la contabilidad. La empresa está conformada por personas, capital y trabajo, factores que se reúnen para la producción, transformación, distribución y administración de bienes o para la prestación de un servicio. Las sociedades de personas pueden ser sociedad colectiva y sociedad en comandita simple. Las sociedades de capital pueden ser sociedad anónima y sociedad en comandita por acciones. El prototipo de sociedad mixta es la sociedad de responsabilidad limitada. Toda sociedad debe constituirse por escritura pública, en la que se expresará, entre otros, los siguientes aspectos: el nombre y domicilio de los socios y de la sociedad, la clase o tipo de sociedad, el objeto social, el capital social, la forma de administración, la época para citar asambleas, la duración de la sociedad, la forma de repartir utilidades y de hacer la liquidación, el nombre de las personas que representarán legalmente a la sociedad, las facultades y obligaciones del revisor fiscal. La copia de la escritura de constitución debe ser inscrita en el registro mercantil de la Cámara de Comercio del lugar de domicilio de la sociedad. La existencia de la sociedad se prueba mediante el certificado de existencias y representación expedido por la Cámara de Comercio, que describe el capital, los socios, los representantes, las facultades y las limitaciones conferidas a cada una de ellas. Comerciantes son las personas que profesionalmente se ocupan en una de las actividades que la ley considera mercantiles. Contabilidad es el sistema que permite recopilar, clasificar y registrar las operaciones mercantiles de una empresa, para producir informes que sirvan de base para la toma de decisiones. La contabilidad, según el campo en el que se aplique, puede ser pública, de costos, comercial, de servicios, social y ambiental. Además, puede abarcar otros campos de acción. La información contable debe ser comprensible, útil, confiable y comparable. Las normas internacionales de información financiera son estándares establecidos a nivel mundial que se implementan con el fin de producir información financiera comparable, comprensible, de alta calidad y útil para la toma de decisiones de los inversionistas. En Colombia, los principios de contabilidad generalmente aceptados están conformados por el conjunto de conceptos básicos y de reglas que deben tenerse en cuenta para registrar e informar contablemente sobre los asuntos y actividades de personas naturales o jurídicas. Las normas básicas de contabilidad están conformadas por los postulados, los conceptos y las limitaciones que fundamentan y circunscriben la información contable, con el fin de que ésta goce de las cualidades de dicho tipo informativo. Las normas técnicas generales de contabilidad son aquellas que regulan el ciclo contable. El ciclo contable es el proceso que debe seguirse para garantizar que todos los hechos económicos se reconozcan y transmitan correctamente a los usuarios de la información contable. Capítulo 2. Las cuentas. Cuenta es el nombre que se utiliza para el registro ordenado y clasificado de las transacciones comerciales realizadas en una empresa. De acuerdo con su naturaleza, las cuentas se clasifican en reales o de balance, nominales o de ganancias y pérdidas, y de orden. Las cuentas reales son activo, pasivo y patrimonio. El activo representa el conjunto de bienes y derechos de propiedad de la empresa que pueden valorarse en dinero. El pasivo representa las obligaciones o deudas contraídas por la empresa.
El patrimonio está formado por los aportes del dueño o dueños para constituir la empresa y además incluye utilidades, superávit y reservas. Matemáticamente se calcula por la diferencia entre el activo y el pasivo. Las cuentas nominales son de ingresos, de gastos, de costos de venta y de costos de producción o de operación. Las cuentas de ingresos representan los valores que recibe la empresa cuando realiza una venta o presta un servicio con el fin de obtener una ganancia. Los gastos son los valores pagados o causados para el normal funcionamiento de la empresa. El costo de ventas es el valor de adquisición de los artículos destinados a la venta. Las cuentas de activo, gastos y costo de ventas empiezan y aumentan en el debe, disminuyen en el haber y generalmente tienen un saldo débito. Las cuentas de pasivo, patrimonio e ingresos empiezan y aumentan en el haber, disminuyen en el debe y generalmente tienen saldo crédito. El catálogo de cuentas es una lista ordenada de las cuentas que requiere una empresa. Su descripción y manejo se encuentra en el Plan Único de Cuentas, PUC. Resumen del libro Contabilidad Plus, capítulo 3. La partida doble y la ecuación patrimonial. La partida doble es un principio universal introducido por el fray Lucas Paciolo, según el cual si se debita una cuenta por un valor, debe acreditarse otra u otras por igual valor. Asiento contable es el registro de las operaciones mercantiles en los libros de contabilidad. Los asientos pueden ser simples y compuestos. Simples cuando se utilizan solo dos cuentas, un débito y un crédito. Compuestos cuando se emplean más de dos cuentas, en débitos y en créditos. Para registrar una operación deben identificarse las cuentas que se afectan y el movimiento débito o crédito de cada una de ellas, teniendo presente que las cuentas de activo y egresos se debitan cuando aumentan y se acreditan cuando disminuyen. Las cuentas de pasivo, patrimonio e ingresos se acreditan cuando aumentan y se debitan cuando disminuyen. La ecuación patrimonial sirve para determinar el equilibrio que debe existir entre las cuentas reales, activo, pasivo y patrimonio. Se representa en las siguientes fórmulas. Activo es igual a pasivo más patrimonio. Pasivo es igual a activo menos patrimonio. Y patrimonio es igual a activo menos pasivo. Capítulo 4. IVA, retención en la fuente y GMF. El impuesto a las ventas es un gravamen de naturaleza indirecta, que en Colombia se presenta bajo la modalidad de valor agregado, es decir, que se aplica en las diferentes etapas del ciclo económico de producción, importación y distribución. Para efectos del IVA, los bienes y servicios se clasifican en gravados, exentos y excluidos. Para la aplicación del IVA se utiliza la tarifa general, la tarifa diferencial o la especial, según cómo se encuentre clasificado el servicio o bien. El IVA por pagar se contabiliza así. Se acredita por el IVA generado por ventas o prestación de servicios y por compras devueltas y anuladas. Se debita por el IVA descontable correspondiente al impuesto pagado en compras y servicios gravados y por el IVA de las ventas devueltas y anuladas. La retención en la fuente es un mecanismo de recaudo anticipado de impuestos de renta y complementarios, mediante el cual una persona deduce un porcentaje determinado del valor por pagar en compras o servicios, con el fin de consignarlo en un banco autorizado para recaudar impuestos en nombre de la DIAN. Agente retenedor es la persona encargada por la ley para efectuar la retención. Retenido es la persona a quien se le practica la retención. Las personas naturales están obligadas a practicar retención en la fuente sobre salarios e ingresos laborales gravables, loterías, rifas, apuestas y similares, venta y enajenación de activos fijos diferentes de bienes raíces, patrimonio y pagos o giros al exterior. Las personas jurídicas y sociedades de hecho aplican la retención además de los conceptos anteriores, sobre compras, honorarios, comisiones,
servicios, arrendamientos, dividendos, rendimientos financieros, contratos de construcción y urbanización. Para contabilizar la retención causada o deducida, los agentes retenedores acreditan la cuenta retención en la fuente y la debitan al momento de pagarla a la DIAN por intermedio de un banco. Para contabilizar la retención, el sujeto pasivo debita la cuenta anticipo de impuestos, subcuenta retefuente, en la fecha en la que le practican la retención, y la acredita al final del ejercicio, al liquidar los impuestos de renta y complementarios a su cargo. El GMF o gravamen a los movimientos financieros es un impuesto a los movimientos financieros con una tarifa del 4 por mil y se causa en el momento en que se disponga de los recursos depositados en entidades financieras, en cuenta corriente o cuenta de ahorros. Capítulo 5. Soportes de contabilidad. Los soportes de contabilidad son los documentos que sirven de base para el registro de las transacciones comerciales de una empresa. Los asientos contables en los comprobantes de contabilidad deben tener para su justificación un soporte con los siguientes datos: nombre o razón social de la empresa INIT, nombre, número y fecha de elaboración del documento, descripción del contenido del comprobante y firma de los responsables de elaborar, revisar, aprobar y contabilizar los comprobantes de contabilidad. Los soportes son de orden interno y externo. Los soportes internos son los que sirven para registrar operaciones que no afectan a terceros, como reservas, diferidos, distribución de costos y depreciaciones, entre otros. Los soportes externos son los documentos que se producen al realizar operaciones con terceros, como recibo de caja, comprobante de consignación bancaria, comprobante de depósito y retiro de cuenta de ahorros, facturas, comprobante de venta con tarjeta de crédito, comprobante de pago, nota débito, nota crédito, recibo de caja menor, pagaré y letra de cambio, entre otros. El comprobante de contabilidad es el documento utilizado para registrar de forma ordenada y resumida las transacciones comerciales que realiza una empresa. Los valores de la columna de parciales se trasladan a los libros auxiliares y los valores de las columnas debe y haber se registran en los libros principales. Capítulo 6. Libros de contabilidad. Todo comerciante debe conformar su contabilidad, libros, registros contables, inventarios y estados financieros en general de acuerdo con las disposiciones del Código de Comercio. La contabilidad solo podrá llevarse en idioma español por el sistema de partida doble. Los comerciantes obligados a llevar libros de contabilidad deben registrar los libros principales en la Cámara de Comercio. Los libros de contabilidad deben conservarse por lo menos 10 años, contados desde el cierre de aquellos o la fecha del último asiento o comprobante, cuando se garantice su reproducción por cualquier medio. En caso contrario, solo podrán destruirse después de 20 años. En los libros de contabilidad se prohíbe alterar el orden cronológico en los registros, dejar espacios en blanco, hacer interlineaciones, raspaduras o correcciones, borrar o tachar en todo o en parte los valores de los asientos, y arrancar hojas o alterar el orden de las mismas. Los libros de contabilidad se clasifican en principales y auxiliares. Se consideran libros principales u obligatorios el libro de inventarios y balances, el libro diario, el libro mayor y el libro de actas. En el libro de inventarios y balances se registra el inventario y balance correspondiente a cada ejercicio contable. En el libro diario se registra en orden cronológico cada uno de los comprobantes diarios de contabilidad. Al finalizar el mes se suman los valores para pasar al libro mayor los totales débito y crédito de cada cuenta.
En el libro mayor y balances se registran el comprobante de apertura, los movimientos mensuales, el comprobante de ajustes y el comprobante de cierre, tomados del libro diario. Los saldos de las cuentas se determinan así. En las cuentas de saldo débito, al saldo anterior se le suma el movimiento débito y se le resta el movimiento crédito, lo que nos dará el saldo siguiente. Y en las cuentas de saldo crédito, al saldo anterior se le resta el movimiento débito y se le suma el movimiento crédito, dando como resultado el saldo siguiente. Cuando se cometen errores en los libros de contabilidad, si son simples errores de transcripción, se deben salvar mediante una anotación al pie de la página respectiva, o anulando el folio, señalando sobre los mismos la fecha y la causa de la corrección o anulación, suscrita por el responsable de la anotación con indicación de su nombre completo. Cualquier otro error u omisión se salvará con un nuevo asiento en la fecha en que se advierte. En los libros auxiliares se registran, de forma analítica y detallada, los valores y la información que se consignó en forma resumida en los libros principales. Su número depende de las necesidades de cada empresa. A este libro se trasladan los valores registrados en la columna de parciales del comprobante diario de contabilidad. Para determinar el saldo de las cuentas, se deben tener presentes que las de activo, costos y gastos aumentan el saldo con los débitos y lo disminuyen con los créditos. Generalmente su saldo es débito. Las cuentas de pasivo, patrimonio e ingresos aumentan el saldo con los créditos y disminuyen con los débitos. Generalmente su saldo es crédito. Para corregir errores en los libros auxiliares, cuando hay omisión en asientos, estos se registran en la fecha en que se advierten. Cuando hay error en las cantidades, se corrigen por medio de un contraasiento. Capítulo 7. Contrato de trabajo y nómina. Contrato de trabajo es el acuerdo de voluntades entre dos personas, mediante el cual el trabajador se obliga a realizar una actividad personal al empleador, a cambio de un salario. Los elementos esenciales del contrato de trabajo son la actividad personal del trabajador, la subordinación del trabajador hacia el empleador y el salario o retribución del trabajo. El salario básico es la remuneración ordinaria pactada en el contrato de trabajo. Sirve de base para la liquidación del trabajo nocturno, dominical, festivo y extra. Este no puede ser inferior al salario mínimo legal vigente. El trabajo nocturno se remunera con un recargo del 35%, el extra diurno con un recargo del 25%, el extra nocturno con un recargo del 75% y el dominical o festivo con 75% adicional. Nómina es la relación detallada de pagos y deducciones a los trabajadores. Incluye además para su contabilización aportes para fiscales y provisiones para prestaciones sociales. En la primera parte de la nómina se relaciona lo devengado por el trabajador, que se conforma por el salario básico, las horas extra, dominicales y festivos, comisiones, bonificaciones, auxilio de transporte y otros. Las deducciones, que se conforma por aportes del trabajador para salud y fondo de pensiones, retención en la fuente, descuentos para cooperativas, embargos judiciales, sindicatos, multas, sanciones y otros. Y el neto pagado a cada trabajador, que sale del devengado menos las deducciones. En la segunda parte se relacionan las apropiaciones así: aportes de la empresa a seguridad y para fiscales sobre el ingreso base de cotización, 12% para pensión, la tarifa que corresponda para riesgos laborales y el 4% para subsidio familiar. Los aportes para el ICBF son del 3% y el del SENA del 2%. Y los aportes que hacía el empleador para salud del 8,5%. Esto queda vigente para algunas empresas.
Por su parte, la provisión para prestaciones sociales sobre el total devengado son del 8,33% para las cesantías, un 1% para los intereses sobre las cesantías, un 8,33% de la prima de servicios y un 4,17% de las vacaciones. El total devengado y las apropiaciones constituyen un gasto para la empresa, por lo cual se debita una cuenta de gasto como contrapartida. Por el neto pagado se acredita la cuenta bancos. Por el valor de las deducciones y los aportes para fiscales se acredita la cuenta retención y aportes de nómina. Y las prestaciones se cotizan con crédito a la cuenta para obligaciones laborales. Capítulo 8. Control de inventarios, mercancías y CARDEX. El inventario de mercancías constituye la existencia a precio de costo de los artículos comprados o producidos por una empresa para su comercialización. El costo de ventas se establece bajo el sistema de inventario periódico o el sistema de inventario permanente. En el sistema de inventario periódico, el costo se determina tomando el valor inicial más el costo de la mercancía comprada, menos las devoluciones, menos el inventario final. El costo debe determinarse por lo menos una vez al año al 31 de diciembre. En el sistema de inventario permanente, el costo se determina en el momento de la venta, tomando el costo de la cuenta de inventario de mercancía. Los métodos para la valoración del inventario de mercancías son: la identificación específica, que se utiliza cuando las unidades que hacen parte del inventario pueden identificarse por sus características específicas. Este método es utilizado en empresas que manejan mercancías de fácil identificación individual y un reducido número de productos, como en los concesionarios de automóviles, maquinaria pesada y similar. Retail es el método que consiste en manejar las mercancías a precio de venta. Es de uso corriente en los negocios en los que se maneja un alto número de productos de bajo costo, como en los almacenes de cadena, ferreterías y similares. Después tenemos el método del promedio ponderado, en donde se asigna un costo intermedio a cada artículo en existencia. Para ello se aplica la fórmula costo total dividido entre cantidad total. Después está el PEPS. Con este método se obtiene una valoración del inventario a precios más recientes. Consiste en aplicar los valores de la primera mercancía que entra a la primera que sale. Y finalmente tenemos el WEPS. Con este método se obtiene una valoración del inventario a precios más antiguos. Consiste en aplicar los valores de la última mercancía que entra a la primera que sale. El CARDEX es una tarjeta de control de mercancías o auxiliar de inventarios de mercancías para registrar entradas, salidas y saldos al costo, según el método adoptado por la empresa. De acuerdo con las normas internacionales de contabilidad, los descuentos comerciales condicionados, denominados descuentos financieros, son los que se conceden supeditados al cumplimiento de un hecho futuro. Capítulo 9. Ajustes de cuentas y hoja de trabajo. Asiento de ajuste es el registro necesario para llevar el saldo de una cuenta a su valor correcto. Para ello se compara el valor en libros con el valor real y se realiza el asiento de ajuste por la diferencia. Los asientos de ajustes ordinarios son los que realiza una empresa con mayor frecuencia. Este tipo de ajustes afecta las siguientes cuentas: caja al realizar arqueo de caja, bancos al realizar conciliación bancaria, provisiones al finalizar cada periodo mensual, inventario de mercancías al realizar el conteo físico de existencias, depreciación acumulada al finalizar cada periodo mensual, gastos pagados por anticipado y cargos diferidos por amortización del valor causado, ingresos por cobrar al registrar mensualmente ingresos causados y no cobrados, ingresos recibidos por anticipado por amortización mensual, costos y gastos por pagar al registrar mensualmente gastos causados y no pagados, para obligaciones laborales al hacer las provisiones o consolidar el valor de las prestaciones sociales adecuadas a los trabajadores,
y los activos o créditos expresados en VR o moneda extranjera se ajustan por el valor de la diferencia en la cotización. Comprobante de ajustes es el que contiene el registro de los asientos de ajuste. Hoja de trabajo es un papel borrador de varias columnas que sirve de base para elaboración de ajustes y estados financieros. Consta de las siguientes secciones: cuentas y codificación, registradas en orden según el catálogo de cuentas. Balance de comprobación o balance de prueba, en el que se registran en el debe los saldos de las cuentas de activo, gastos y costos. En el haber, las cuentas que representan disminución del activo, las cuentas de pasivo, patrimonio e ingresos. Ajustes. Allí se traslada el movimiento registrado en el comprobante de ajustes. Balance ajustado, para registrar el saldo real de las cuentas después de los ajustes. El valor es equivalente a la suma de los saldos de las columnas balance de comprobación y ajustes. Ganancias y pérdidas, para registrar las cuentas nominales, transitorias o de resultado. En el debe, las cuentas de gastos y costos. En el haber, las de ingresos. Esto en el sistema de inventario permanente. En el sistema de inventario periódico se incluye además el inventario inicial de mercancías como costo y el inventario final como ingreso. Y finalmente, balance general, para registrar las cuentas reales o de balance. En el debe, las cuentas de activo y la pérdida cuando se presente el caso. En el haber, las disminuciones de activo, las cuentas de pasivo y patrimonio, además de la utilidad del ejercicio. Capítulo 10. Estados financieros. Estados financieros son los informes sobre la situación económica de una empresa en una fecha determinada y los rendimientos obtenidos como resultado de las operaciones en un periodo. Los estados financieros básicos son balance general o estado de la situación financiera, estado de resultados, estado de cambios en el patrimonio, estado de cambios en la situación financiera y estado de flujos de efectivo. El balance general está formado por cuentas reales y en él se refleja la ecuación patrimonial. Puede presentarse de dos formas: vertical o de reporte, como se ve en pantalla, activo igual a pasivo más patrimonio, y de manera horizontal o de cuenta, así, activo igual a pasivo más patrimonio. Cada grupo de cuentas en un balance se clasifica así: el activo de acuerdo con su grado de disponibilidad, el pasivo de acuerdo con su grado de exigibilidad y el patrimonio según su procedencia. En el balance general clasificado, el activo se divide en disponible, inversiones, deudores, inventarios, propiedades, planta y equipo, intangibles, diferidos, otros activos y valorizaciones. El pasivo se divide en obligaciones financieras, proveedores, cuentas por pagar, impuestos, gravámenes y tasas, obligaciones laborales, pasivos estimados, diferidos, otros pasivos, bonos y papeles comerciales. El patrimonio se divide en capital social, superávit de capital, reservas, revalorizaciones del patrimonio, dividendos o participaciones decretadas en acciones, cuotas o aportes de interés social, resultados del ejercicio, resultados de ejercicios anteriores y superávit por valorizaciones. El estado de resultados contiene las cuentas nominales, presentadas en tres grupos que son ingresos, gastos y costos. En la empresa comercial, el estado de resultados se presenta así: ingresos operacionales menos costo de ventas es igual a la utilidad bruta operacional. A esta le restamos los gastos operacionales de administración y los gastos operacionales de ventas y nos da como resultado la utilidad operacional. A esta le sumamos los ingresos no operacionales y le restamos los gastos no operacionales, lo que nos dará como resultado la utilidad antes de impuestos. Y si a esta le restamos la provisión para impuesto de renta y los complementarios, nos dará como resultado la utilidad líquida. A esa le restamos las reservas y nos da como resultado finalmente la utilidad del ejercicio.
El estado de cambios en el patrimonio, llamado también estado de superávit, muestra de forma detallada los aportes de los socios y la distribución de las utilidades obtenidas en un periodo, además de la aplicación de las ganancias retenidas en periodos anteriores. Superávit es la diferencia entre el capital contable y el capital social. Para determinar el origen y la aplicación de los recursos obtenidos en un periodo determinado, se presenta el estado de cambios en la situación financiera. El estado de flujos de efectivo informa sobre el efectivo o equivalentes de efectivo recibido y utilizado en las actividades de operación, inversión y financiación. Capítulo 11. Análisis financiero. El análisis financiero es un método para establecer los resultados financieros de las decisiones de negocios, aplicando las diferentes técnicas como análisis horizontal, análisis vertical, los indicadores financieros y otros, con el fin de diagnosticar la situación financiera de la empresa y permitir presentar conclusiones y recomendaciones. El capital de trabajo neto muestra la parte del activo corriente que está disponible para cubrir los gastos operacionales, una vez deducidas todas sus obligaciones corrientes. El punto de equilibrio es una herramienta para analizar y tomar decisiones en distintas situaciones de la empresa, entre ellas volumen de producción y ventas necesarias para no perder ni ganar, planteamiento de resultados, fijación de precios, niveles de costos fijos y variables. El valor económico agregado EVA es un método de desempeño financiero para calcular el verdadero beneficio económico de una empresa. Con el objeto de medir los cambios en un solo periodo se utiliza el análisis vertical. Las principales razones o indicadores relacionados con el balance son el capital de trabajo, que es igual al activo corriente menos el pasivo corriente, la razón ácida, que es igual al activo líquido dividido entre el pasivo corriente, el activo líquido, que es igual al activo corriente menos el inventario de mercancías y los gastos pagados por anticipado, y la razón de deuda, que es igual al pasivo dividido entre el activo total. Los principales indicadores relacionados con el estado de resultados o de ganancias y pérdidas son el porcentaje de utilidad neta sobre ingresos operacionales, el porcentaje de utilidad bruta operacional sobre ingresos operacionales, el porcentaje de costos de ventas sobre ingresos operacionales, el porcentaje de gastos operacionales sobre ingresos operacionales. Indicadores relacionados con el estado de resultados o ganancias y pérdidas y el balance general. Rotación de clientes, que es igual al comercio al por mayor y al por menor a crédito dividido entre el promedio de clientes. La rotación de proveedores, que es igual a las compras a crédito divididas entre el promedio de proveedores. Y finalmente la rotación de inventarios, que es igual al costo de ventas dividido entre el promedio de inventarios. Para determinar los aumentos y las disminuciones o variaciones de las cuentas de un periodo a otro, se utiliza el método de análisis horizontal, que consiste en comparar estados financieros homogéneos en dos o más periodos consecutivos. Las variaciones pueden presentarse en valores absolutos, en términos de porcentaje y en términos de razones. Así concluye el resumen de este libro. Ahora, si el video te ayudó, no te vayas sin dar like, comentar otros temas de los cuales te gustaría ver contenido, suscribirte dando clic en el círculo de la pantalla y nos vemos en un siguiente video. Hasta la próxima.